Y qué alegría saludarte, mi querido amigo. Qué bendición que puedas estar allí conectado, sintonizando el programa. Bienvenido a tu programa Biblia Fácil. Sí, ya comenzó el programa de estudio bíblico semanal. Y me da mucha alegría poder recibir tantos mensajes de personas, de familias, de congregaciones, de clases bíblicas que están reunidos en este momento para poder abrir la Biblia, para poder enriquecerse de la mayor esperanza de nuestra fe en aquel que es todopoderoso, en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Gracias por estar allí acompañando nuestro programa. Estamos en una temporada muy especial hablando sobre el santuario, el camino de Dios. Y ya sabes que yo estoy aquí con 7 participantes que vienen de diferentes países para poder aquí juntos aprender sobre el santuario, que está descrito, por supuesto, en varios libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hoy estamos analizando específicamente lo que dice Éxodo, Levítico, Daniel, Hebreos y Apocalipsis. Bienvenido una vez más y bienvenidos también ustedes, gracias por participar. Estamos ya en el 3er capítulo de esta temporada y hoy nuestro tema será el Evangelio en símbolos. Cuando nosotros abrimos la Biblia encontramos narrativa, encontramos poesía, encontramos profecía y encontramos símbolos cuando se habla del santuario. Y es interesante cómo el lenguaje que usa la Biblia para colocar nuestra mente en el plan de salvación es interesante. En la poesía, allí nos hace contemplar la hermosura a través de imágenes cotidianas. En las parábolas, Jesús nos traía de la convivencia diaria lecciones importantes para la vida. A través de la historia o la narrativa que encontramos en la Biblia, vemos los actos poderosos de Dios. A través de la profecía vemos cómo detrás de símbolos se esconden verdades relevantes para nuestro tiempo. Y a través del santuario vemos todo el Evangelio en símbolos. Y eso es lo que íbamos a ver. Dios mandó a construir a Moisés un santuario según el modelo que le había mostrado, porque el santuario real está en el cielo. Solo que dentro de ese santuario había muebles, había 2 compartimentos, había ritos, ceremonias y fiestas. ¿A qué representa todo eso? Eso vamos a hablar hoy. Ahí ya tiene una pregunta Gregorio. Antes vamos a hacer una oración para poder abrir la Biblia. Santuario. Y quería saber la diferencia entre una iglesia y el santuario. Muy bien. Sería la respuesta? Muy bien. El santuario era la habitación de Dios en la tierra. Y allí Dios se mostraba a través de la Shekinah, que era su gloria. Además, en el santuario se hacían sacrificios y había muebles que todos ellos simbolizaban a Cristo. Cuando Cristo llegó, cumplió todo lo que se realizaba, ritos, sacrificios, ceremonias y todos los muebles del santuario que apuntaban a Él. El santuario que fue construido por Moisés, luego fue construido por Salomón, luego fue destruido por Nabucodonosor, reconstruido por Herodes, en el año 70 fue destruido. A partir del año 70 no hay más santuario. No existe más, ni siquiera un templo. Antes el templo era el centro de la adoración. Es decir, toda la adoración, la religión del pueblo se basaba en un centro, que era el templo. Por eso es que la gente se iba a adorar solo en el templo. Pero después, nosotros encontramos, cuando Jesús ya instituye la iglesia, ahora el lenguaje es diferente. ¿Quiere decir que el santuario terrenal ya nos sirve? Por supuesto que no. Nos sirve para poder comprender el ministerio de Cristo. No solamente lo que hizo, sino lo que está haciendo. Sin embargo, hoy Dios ya no tiene un santuario físico de paredes. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6 que nosotros llegamos a ser el templo de Dios. Entonces el Espíritu Santo quiere morar en nosotros. Si antes la Shekinah descendía sobre el propiciatorio en el lugar santísimo, hoy la gloria de Dios quiere estar en nuestra vida. Sin embargo, la comprensión del santuario es interesante para entender todo ese ministerio. ¿Cuál es la diferencia con la iglesia? La iglesia es un lugar, o el templo construido por paredes, es un lugar donde la gente se congrega
para adorar a Dios y comprender mejor el plan de salvación. Sin embargo, como santuario o morada de Dios, Dios ya no mora en paredes. Hoy Dios mora en seres humanos. Sin embargo, un día estaremos en el verdadero santuario, allá en el cielo. O sea que, pastor, nosotros somos la propia iglesia de Dios. Exacto. Comprendo. Somos el templo de Dios, como dice el apóstol Pablo. Vamos a hablar hoy cómo Dios, a través de todos los símbolos y los muebles del santuario, representaba o simbolizaba a Cristo, o cómo Dios mostró el ministerio de Cristo a través de todo eso. Ahora es interesante, cuando nosotros empezamos a conocer eso, nos quedamos sorprendidos en el detalle del plan de salvación. ¿Recuerdan que Jesús estaba destinado a morir antes de la fundación del mundo? Si es que el pecado traería muerte a la humanidad. Dios colocó la solución antes del problema. Hoy vamos a ver cómo el Evangelio fue traducido en símbolos para nosotros y ahí estaba revelado todo el plan de salvación. Aquí tenemos una maqueta de lo que era el santuario. De paso, nuestro escenario nos ayuda para comprender mejor lo que era el santuario. Aquellas cortinas y postes que rodeaban el santuario eran 20 por cada lado y 10, ¿verdad? 20 de largo, 20 postes de largo y 10 postes de ancho. Todo estaba cubierto de lino. También nosotros encontramos que el santuario tenía 3 lugares. Entonces, todo israelita tenía entrada solamente hasta el atrio del santuario. Cuando traía su ofrenda, cuando ofrecía un holocausto, podía entrar solamente hasta el atrio. En el primer compartimento del santuario, que es el lugar santo, solamente podía entrar el sacerdote todos los días. Le vamos a explicar por qué entraba al lugar santo. Y el segundo compartimento, que es el lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para poder hacer la limpieza del santuario. ¿En qué consistía esa limpieza? Lo veremos aquí en poco. Ahora, nosotros allí encontramos que habían algunos muebles en el santuario. Por ejemplo, en el atrio tenemos 2 muebles. El altar del holocausto y allí la fuente de agua, donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies. En el lugar santo encontramos 3 muebles. ¿Recuerdan cuáles eran? Mesa de panes de proposición. Tenemos también el candelabro y tenemos el altar de incienso. Y en el lugar santísimo había un solo mueble, que era el propiciatorio, sosteniendo el arca del pacto. ¿Qué cosa había allí? Los 10 mandamientos, estaba la vara que floreció de Aarón y un poco de maná. ¿Dónde se encontraba? En el lugar santísimo. Muy bien. ¿Cuál era el propósito de este santuario? Vamos a encontrar por lo menos algunos aquí. Primero es enseñar el plan de salvación a todas las generaciones. De generación en generación pasaba la gravedad del pecado y cómo un animal inocente moría por causa del pecador. Y ese animal inocente representaba a Cristo. Número 2, el santuario era la morada de Dios con su pueblo. ¿Recuerdan cuando Dios manda a construir a Moisés? Le dice, yo quiero morar con ustedes. Es decir, mi palacio, mi casa, ¿dónde es? Es el santuario, ¿correcto? En tercer lugar, era un lugar para depositar la ley de Dios. Así lo dice Éxodo 25:16. Cuarto lugar, a través de los sistemas de sacrificios o del sistema de sacrificios que se realizaba en el santuario, se mantendría viva la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que todos necesitamos conocer. Hebreos 9:22 dice así: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Miren, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Entonces, la verdad que el pueblo necesitaba conocer a través de todas las generaciones es que sin sangre no hay perdón. Y esa sangre iba a ser derramada por el Mesías que todos esperaban, por el verdadero Cordero. Allí, en quinto lugar, nosotros encontramos que el pueblo entendía en el santuario que había una muerte sustitutiva, es decir,
para reconciliarnos con Dios, para alcanzar el perdón de Dios, alguien tenía que morir. Si ustedes van al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 21, miren lo que dice. También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y vuestras malas obras, ahora ustedes se han reconciliado. ¿Por medio de qué? Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Dios. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Por medio de su sangre, por medio de la muerte de Cristo. Y finalmente, a través del santuario nosotros entendemos todo el evangelio a través de símbolos. Eso era el propósito del construir el santuario. Jorge. Sí, pastor, una consulta. Bueno, vemos que a través de la muerte, en este caso en representación del Cordero, ¿cierto? Y yo me quedé con la pregunta de que cómo es que teníamos los sacrificios en las mañanas y en las tardes, y por qué en este caso tendrían que personalmente también dar su ofrenda, ¿no? Excelente. Porque los sacrificios de la mañana y la tarde que eran oficiados por los sacerdotes era a favor del pueblo en su conjunto. Y favorecía específicamente a los pobres que no tendrían una ofrenda para traer hasta el santuario o aquellos que se encontraban distantes del santuario. ¿Correcto? En el caso de Daniel, encontramos que cuando él estaba cautivo en Babilonia, él oraba con las ventanas abiertas porque él estaba pensando que a esa hora alguien estaba ofreciendo un sacrificio allá en el santuario. En cambio, la persona que tenía posibilidades de ir hasta el santuario con una ofrenda, él podía experimentar en carne propia cómo un animal inocente moría en su lugar. Por eso es que un propósito del santuario es mantener vivo en el recuerdo que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, el pueblo, por más distante que esté, cuando veía el sacrificio de la mañana y la tarde, sabía que un cordero estaba muriendo en su lugar. ¿Correcto? Por eso que eran dos sacrificios al día, mañana y tarde, a favor de todo el pueblo. Más, cada pecador también debería llevar su ofrenda. Ahora, este santuario, el santuario ilustraba el plan de salvación. Por eso nosotros ya encontramos que Dios dio orientaciones específicas. En cuestión de salvación es Dios quien dice cómo. No soy yo, no es mi capricho, no es que yo me salvo como quiero. Las instrucciones para el santuario eran específicas. No le dejó al criterio de Moisés, dijo, bueno, Moisés, hazme alguna cosa. No, le dijo, tienes que hacerme como yo quiero. Ahora, en el santuario nosotros encontramos tres cosas: estética, belleza y creatividad. Lo mismo que encontramos en la creación. Cuando Dios termina de crear todo el mundo, encontramos las tres cosas: estética, belleza y creatividad. Ahora, ustedes saben que hay un estudio lindo, cómo se compara la creación con el santuario. Ustedes saben que desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31, hay 7 órdenes de Dios a Moisés. Y todas estas órdenes dijo Dios. ¿Recuerdan Génesis 1? Dijo Dios sea la luz, dijo Dios. De Éxodo 25 al capítulo 31 hay 7 órdenes diciendo, dijo Dios. ¿Ustedes saben cuál es la última orden? Respecto al sábado. ¿Cuál fue lo último que Dios dijo en la creación? ¿O hizo en la creación? El sábado. Vamos a leer por lo menos la última orden. Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 12. Miren, es la última vez que dijo Dios, antes de inaugurar el santuario. Éxodo capítulo 31, versículo 12. Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, aquí una vez más está la palabra, y le dijo Dios, hablarás a los hijos de Israel y dirás, en verdad guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. La séptima orden de dijo Dios es respecto al sábado, igual que en la creación. Ahora, ¿saben otra cosa interesante? Vamos a leer, por ejemplo, el capítulo 39, versículo 40, cuando el santuario ya está construido. Capítulo 39, versículo 40. Miren cuando el santuario está...
está concluido. Cuando Moisés vio la obra que le habían hecho como Jehová había mandado, ¿qué cosa hizo? Los bendijo. ¿A qué les hace recordar este versículo? Génesis 1:31, ¿qué cosa dice? Y vio Dios toda su obra. Y después, ¿qué cosa hace Dios? Bendice el día sábado, que está en el capítulo 2 de Génesis. Entonces, en el santuario, como en la creación, tenemos algunos paralelos interesantes. ¿Por qué? Tanto el santuario y la creación tienen ¿qué cosa? Belleza, estética y creatividad. Son las obras de Dios. Otra cosa, Dios dio dones especiales para construir el santuario. Ahora vamos a ver qué representaba todo esto. Amigos, aquí tenemos la representación de un altar de sacrificio. Según Levítico 4:7, este era el mueble principal para ofrecer sacrificio. Ahora, ¿para qué servía este lugar? Para tres cosas. Para colocar ofrenda, sacrificio y sustitución. ¿Por qué? Aquí se colocaba todo tipo de ofrenda, como lo vamos a ver ahora, después de esta diapositiva. Todo tipo de ofrenda. Aquí se hacía sacrificios y aquí el pecador experimentaba la sustitución, que otro moría en su lugar. En este altar, yo ya les expliqué en el capítulo anterior que antes de degollar el animal, ¿qué cosa hacía el pecador? Colocaba su mano sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados. Quiere decir que los pecados eran simbólicamente transferidos del pecador al animal inocente. ¿Quién merecía morir? El pecador, porque él pecó, él ofendió a Dios. Mas al transferir sus pecados, ahora, ¿quién lleva la culpa? El Cordero. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿por qué murió? Porque él llevaba la culpa de toda la humanidad. Sí. Al él decir sus pecados, ¿lo hacía en voz alta o...? No, en silencio. En silencio. Porque nadie más puede conocer cuáles son tus ofensas para con Dios. El pecador colocaba su mano sobre el animal, cerraba sus ojos y en secreto él confesaba sus pecados a Dios. ¿Y el sacerdote escuchaba tampoco? No, el sacerdote todo lo que hacía es recoger la sangre del animal y llevarlo al lugar santo. ¿Correcto? Entonces, allí moría todos los días, siempre, algún animal como sacrificio de sustitución. Ahora, ¿cuál era el único aporte del pecador? ¿Qué era lo único que aportaba? El pecado, ¿no? Y el cordero que traía. Lo único que hacía el pecador es aportar con el pecado. ¿Por qué? ¿Quién moría en su lugar? El cordero, o la oveja, o el sacrificio. El pecador no podía entrar al santuario. Entonces, todo lo que aportaba el pecador era su pecado. Porque a partir de allí había un sustituto. ¿Y qué más había? Un sacerdote. Por eso es que Jesús es nuestro sustituto muriendo en la cruz y hoy es nuestro sumo sacerdote. Dios hizo el santuario para ilustrar el plan de salvación. Entonces, lo único que aportamos es con nuestro pecado. Porque finalmente quien muere es Cristo y Él es quien intercede y nos salva. Ahora, fíjense otro detalle. A través de la muerte de los corderos, o de las ovejas o del animal sacrificado, el pecador entendía la gravedad del pecado. Hoy nosotros pecamos y, pequé, Señor, perdóname. A veces no entendemos la gravedad del pecado. Pero ustedes saben qué significa confesar el pecado y yo mismo tengo que degollar a la oveja. Yo mismo tengo que degollar a aquel cordero inocente. Eso me dolía. Y eso representaba, o a través de ese símbolo, Dios quería mostrar al pueblo que es verdad que hay un sustituto, pero el pecado causa tanto dolor. Causa dolor. Ahora, nosotros encontramos en Levítico, capítulo 1 al capítulo 7, diversos tipos de ofrendas. Ofrendas y sacrificios. ¿Cuál es la diferencia? Ahora vamos a ver. Por ejemplo, las ofrendas demostraban adoración y los sacrificios eran para alcanzar el perdón o también para agradecer a Dios. Las ofrendas eran más de gratitud y adoración, mientras que los sacrificios eran para alcanzar el perdón. Y aquí tengo una lección muy importante para la vida. Miren, nuestra adoración tiene base en dos cosas.
en el sacrificio de Dios y en el perdón que obtenemos. En eso está basado nuestra adoración a Dios. Tú vas a ser más agradecido a Dios cuando entiendas más el sacrificio de Cristo. Vas a adorar más a Dios cuando entiendas cuánto costó su perdón. Ahora, nosotros tenemos tipos de ofrendas y de sacrificios. Por ejemplo, el holocausto era cuando el cordero era quemado totalmente. Es decir, el fuego consumía, ese humo subía para el Señor y se quemaba todos los días. ¿A qué representaba? A Jesús que se dio totalmente, completamente. Sin embargo, había otro tipo de ofrenda, que era la ofrenda de manjares. Levítico vamos a encontrar como manjares o cereales. ¿Qué significa? En este tipo de ofrenda no hay sangre. ¿Por qué? Cereales no tienen sangre. ¿Qué representa esto? Representa un sacrificio vivo. Significa que Cristo no solamente se dio en su muerte, sino también en su vida para que nosotros podamos salvarnos. Por eso es que había una ofrenda de cereales que era vivo, donde se consumía aquí en este altar. Ahora, fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, que nosotros somos llamados a hacer sacrificios vivos delante de Dios. ¿Correcto? Una ofrenda para Dios. Había una tercera ofrenda, que era una ofrenda pacífica. Ofrenda pacífica no era para que disminuyan las guerras, no. Era en gratitud por obtener la paz y el bienestar completo que solamente Cristo puede dar. Era lo que los judíos llamaban el shalom. Shalom no es solamente paz. Shalom es bienestar en todos los aspectos de tu vida. El mayor deseo que alguien puede dar. Ahora, en esta ofrenda, ellos podían participar, ellos podían comer también. Había ofrenda por el pecado, que es lo que yo les expliqué, cuando el pecador traía el animal, sacrificaba el animal, confesaba su pecado y el pecado era transferido. Ojo, este pecado que era confesado y después el animal era degollado, ¿qué hacía el sacerdote? Tomaba la sangre de ese animal que moría y lo llevaba hacia el lugar santo. ¿Hacia dónde iba? Hacia la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Asperjaba la sangre allí. Y también en los cuernos que tenía el altar de incienso colocaba un poco de sangre. Entonces fíjense, el pecado pasaba del pecador ¿a dónde? Al animal. Y a través de la sangre, el pecado ¿a dónde era transferido? Al lugar santo. Es decir, dentro del santuario. Es por eso que el santuario era contaminado. Y a partir de hoy vamos a usar un lenguaje, purificación del santuario. ¿Por qué el santuario necesitaba ser purificado? Porque a lo largo del año era contaminado por los pecados que ingresaban. ¿A través de qué ingresaban? A través de la sangre. ¿Correcto? Eso es transferencia. El pecador transfiere al animal y a través de la sangre es ingresado ¿dónde? Al santuario. ¿Correcto? Por eso es que necesitaba ser purificado. Muy bien, había una ofrenda por la culpa. Cuando una persona ofendía, también tenía que dar su ofrenda. Recuerdan que, aparte de restituir, ojo que cuán buena era esa ley, ¿no? Tú ofendes, tenías que dar una restitución. Recuerdan a Zaqueo, Zaqueo entendió muy bien esto. Zaqueo dijo, si algo es robado, no solamente dijo perdón, dijo yo voy a restituir. Pero aparte de eso, tenían que llevar una ofrenda. ¿Para dónde? Para este altar de sacrificio. Entonces, todo este tipo de ofrendas tenían una sola lección. Una sola lección, solo de diferentes maneras. Dios explicaba que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Correcto? Además, el animal tenía que ser perfecto porque era el símbolo, la representación de Cristo. Ahora, ¿para qué servía ese altar? Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 18 al 21, encontramos la manera como es construido este altar. Sin embargo, trae dos lecciones básicas. La primera lección es la lección de pureza. Cada vez que el sacerdote quería oficiar, ¿verdad?, el sacrificio o entrar al lugar santo, tenía que lavarse las manos y los pies. Después vamos a encontrar que Jesús lava los pies de sus discípulos, haciendo una representación de que las manos y los pies son aquellos que se ensucian más fácilmente.
y también diciéndonos que Dios quiere limpiar nuestra vida por completo, ¿verdad? Esto representa la purificación o la limpieza, no solamente externa. Cuando el sacerdote lavaba sus manos y sus pies, eso le hacía recordar que él necesitaba estar limpio por fuera, pero también limpio por dentro. Eso era el propósito. Luego vamos a ver a qué representa también ese lavatorio. Allí en el lugar santo encontramos 3 muebles, ¿correcto? Vamos a recordar. ¿Cuáles eran? El altar de incienso, la mesa de la proposición y el candelabro de oro. Esos textos los textos están ahí, Éxodo 30, 1 al 10, Éxodo 25, 23 al 30, Éxodo 25, 31 al 40. Está la manera como Dios le dice, construye estos muebles, y le dio todos los detalles. Ahora, ¿a qué representaba? Vamos a ver, el altar de incienso. ¿Para qué servía el altar de incienso? Para perfumar el ambiente, es obvio. El incienso que subía perfumaba el ambiente. Ustedes imaginan, todos los días el sacerdote entrando a asperjar sangre, la sangre tiene un olor. La manera de poder calmar todo ese olor, era a través del incienso, ¿correcto? Sin embargo, ese lugar, ese altar de incienso tiene otro significado. Vamos al libro de Salmos capítulo 141, versículo 2. Miren lo que dice Salmos, capítulo 141, versículo 2. Presten atención aquí el texto. Dice así: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿A qué representaba ese lugar? A las oraciones del pueblo de Dios. Todo esto era apenas símbolos y todo representaba a Cristo. Sin embargo, tenemos otros muebles y otros ritos que analizar. No cambies el canal, estamos de regreso. Este es Biblia Fácil. Y estamos de regreso. Este es tu programa Biblia Fácil. Ya sabes que puedes tener en tus manos un DVD tan especial. Este que yo tengo aquí en mis manos se llama Santuario, el Camino de Dios. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Solamente enviarnos ahora mismo un WhatsApp a este número, más 5512 9810 1460. Aquí vas a encontrar 13 fascinantes temas que te ayudarán a comprender mejor el tema del santuario. Gracias allí por acompañarnos. Hoy estamos hablando acerca de cómo los muebles tenían un simbolismo especial. Ya pasamos del atrio, donde está el altar del holocausto, y también allí la fuente de agua. Ingresamos al lugar santo, donde hay 3 muebles. Y allí encontramos que un mueble que está justamente al lado del lugar santísimo es el altar de incienso. Y allí David decía que mis oraciones, en Salmo 142 o 141.2, que mi oración suba delante de ti como incienso. Ese incienso entonces representaba a las oraciones de los santos. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, encontramos otra declaración referente al altar de incienso. María, ¿quieres leer, por favor? Tome el micrófono. ¿Capítulo? 15, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Muy bien. Entonces, el texto que acabamos de leer dice que allí el altar de incienso, el incienso representa las oraciones de los santos. Ahora es interesante notar, si ese mueble representaba las oraciones de los santos, ¿cómo puede también representar a Cristo? Entonces, la respuesta es simple. Si hay oración, también hay intercesión. A través del altar de incienso, nosotros comprendemos que Jesús intercede siempre a nuestro favor. Cuando el sacerdote miraba el altar de incienso, también podía mirar por la fe, contemplar por la fe a Cristo intercediendo a favor del ser humano. Ahora, además tenemos la mesa del pan de la proposición. Ya explicamos
que eran 12 panes representando que Dios provee para todo su pueblo. ¿Cuántas tribus eran? 12. Y ustedes saben que para poder tener el pan en ese tiempo, no era como ahora que vamos a una panadería y compramos pan. Ellos dependían de las estaciones. Y para que ellos puedan tener un pan en la mesa, literalmente era la provisión de Dios. Literalmente. Además, ese pan tiene otro simbolismo. Miren lo que dice el libro de Juan capítulo 6, versículo 35. Angie, ¿puede leer por favor? Entonces Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Muy bien. ¿Qué cosa dice Jesús? Yo soy el pan. Entonces, ese pan representaba a Cristo mismo, aquel que nos alimenta de verdad. Además, nosotros tenemos el candelabro de oro. Y allí, ustedes saben que el candelabro era prendido porque no había luz dentro del santuario, por eso es que iluminaba día y noche. Sin embargo, también era un simbolismo. Ana, ¿puedes leer por favor el... texto de Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien. ¿Ya se dieron cuenta entonces que los muebles del lugar santo, ¿a quién representaba? A Cristo. Cristo el pan, Cristo la luz, Cristo intercediendo a favor de nosotros. Aquí este altar de sacrificio, la ofrenda quemada, ¿a quién representaba? A Cristo. Y vamos a ver cómo Jesús usó también esa fuente de agua. Porque recuerden que cuando Jesús vino, ¿cuál era el camino de Jesús? El santuario. ¿Qué cosa decía Salmo 73? Tu camino, ¿qué cosa es? El santuario. Y Jesús ya está explicando: yo soy la luz. Yo soy, ¿qué cosa más dice? Yo soy el pan. Jesús es el intercesor. Ahora, este mueble que está en el lugar santísimo representa el trono de Dios. Ahí estaba la ley de Dios. Y de paso, amigos, la ley de Dios es el fundamento de su gobierno. Es más, es la representación del carácter de Dios. Romanos 7:12 dice: la ley es justa, es buena y santa. El carácter de Dios, ¿cómo es? Justo, bueno y santo. Por eso Satanás siempre ataca la ley de Dios. Recuerden que la ley de Dios estaba en el lugar sagrado, en la presencia misma de Dios, en el lugar santísimo. Ahora, sobre este mueble se asperjaba solamente una vez al año. ¿Quién lo hacía? El sumo sacerdote. Cuando hacía la limpieza del santuario, era el único que podía ver el mueble del propiciatorio. Y allí asperjaba sangre también para poder purificar. Quiere decir que si allí en el propiciatorio estaba la ley de Dios, representa dos cosas de Dios, que es el carácter de Dios: su justicia y su amor. Su justicia basada en la ley y su amor en el perdón que ofrece. Todo el plan de salvación estaba explicado en el santuario. Nosotros vemos que era el palacio de Dios, era la morada de Dios. Tantos detalles tuvo ese santuario. Ahora, acompáñenme por favor a ver esta imagen. Aquí está el santuario en una maqueta, entre líneas. Aquí tenemos entonces el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí están los tres lugares. Ustedes saben que aquí hay cortinas que dividen del atrio al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué cosa falta aquí? Los muebles. Vamos a colocar los muebles.
Muy bien, aquí tenemos el altar de bronce, la fuente de agua, candelabro, lugar y tenemos la mesa de panes, el altar de incienso y el altar de pacto. Esta era la manera como estaban ubicados los muebles en el santuario. En este orden, aquí no está en ese orden, ¿correcto? Cuando uno va al santuario, primero estaba el altar, luego estaba la fuente de agua. Para este lado estaban los panes, la mesa con panes, para este lado el candelabro, para este lado estaba el altar de incienso y luego le seguía el arca o el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo. Eso era la ubicación. Ahora, miren cómo Dios es tan detallista. Si ustedes unen con una línea, ¿saben qué cosa va a dar? Una cruz. Exactamente por donde pasaban todos los muebles del santuario. Una cruz. Y ahí está, comenzando por un altar, la fuente de agua, mesa de proposición, candelabro, altar de incienso y el arca del pacto. El sacrificio de Cristo. Dios es tan minucioso y detallista para explicar su plan, que hasta en el santuario Él dibujó lo que Él iba a hacer. Alguien también dio una explicación muy interesante. Aquí en el santuario se experimenta en el atrio la justificación, porque para ser justificado, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que aceptar el sacrificio de Jesús y este lavatorio significa el bautismo. Y una vez que tú ya has pasado por el atrio, entras al lugar santo, que es la santificación. Tú tienes que comer del pan, hacer de Jesús tu luz y orar siempre. ¿Correcto? Eso es la vida de santificación. Para que un día entres al lugar santísimo, que es glorificación, donde está la misma presencia de Dios, sin pecado, en el cielo. También está ilustrado ¿dónde? En el santuario. Ahora, el santuario era el centro de la vida de Israel. Si ustedes se dan cuenta, todo el pueblo estaba alrededor del santuario y todas las puertas de las carpas estaban en dirección ¿a dónde? Al santuario. Lo primero que veía un israelita al despertar, ¿qué cosa era? Santuario. ¿Acaso Jesús no dijo, busca primero el reino de Dios? ¿Dónde estaba ese principio? En el santuario. Mira primero el santuario. Ahora, fíjense una cosa. El santuario era el centro de la vida. No era una religión, ya una vez al mes, una vez a la semana. No. La vida del israelita giraba alrededor del santuario, toda su vida. Como nuestra vida debe girar alrededor de Cristo, ¿verdad? Ahora, es interesante que en el santuario nosotros encontramos a Dios como el mayor maestro de la historia. Porque Dios trata de enseñar y de dejar sus lecciones claras usando los 5 sentidos. Por eso a esto llamamos lecciones multisensoriales. ¿Ustedes recuerdan qué usa Satanás para llevarnos al pecado? Sentidos. ¿Y qué usa Dios para enseñarnos las mayores lecciones de salvación? Sentidos. Ustedes van a encontrar que en el santuario se usan los 5 sentidos. Miren, ve, se usa el tacto, porque el pecador tocaba al animal. Tacto. Se usa el oído, porque cuando el sacerdote salía pronunciaba bendiciones y cuando había fiestas se tocaba trompetas. ¿Qué sentido? Oído. Se usa la vista por los muebles. Los muebles era un mensaje, era una predicación. Se usa también el olfato, ¿por qué? Porque cuando subía el olor del altar de incienso, llenaba el santuario y las personas que pasaban. ¿Qué cosa estaba usando Dios? Olfato. Se usa el gusto porque algunos sacrificios ellos podían comer. ¿Recuerdan la Pascua? Ellos podían comer. Dios usaba los 5 sentidos. Qué extraordinario. Un maestro usando todos los sentidos para enseñar el plan de salvación. Ahora fíjense, Jesús es nuestro sacerdote. Ahora, incluso el sacerdote representaba a Cristo. ¿Por qué? Porque la función del sacerdote se basaba en 3 cosas. Número 1, mediación, sustitución e intercesión. Ahora les explico. Mediación porque Él era el que estaba entre el pecador y Dios. Sustitución porque el pecador no podía entrar hasta el lugar santo. ¿Quién entraba? El sacerdote. ¿Correcto? Y intercesión porque Él todos los días, prendiendo el altar de incienso, intercedía ¿por quién? Por el pueblo. Esto es lo que Jesús hizo.
Ahora fíjense una cosa, cuando vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 14, encontramos que el verdadero sumo sacerdote es Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 8, capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. ¿Alguien tiene el texto? ¿Quiere leer? Angie, por favor. Siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Ahora fíjense, voy a leer el capítulo 8, versículo 1. Ahora el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. En Jesús nosotros tenemos entonces mediación, porque Él intercede por nosotros. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Número 2, Él es el sustituto porque Él murió. Y número 3, Él es el intercesor. Todo lo que el sacerdote hacía tipificaba ¿a quién? A Cristo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué servicios había en el santuario? Ustedes saben que los corderos sacrificados y el sacerdocio terrenal, todo apuntaba ¿a quién? Al ministerio de Cristo. Todo lo que se hacía acá, el foco estaba en Jesucristo. Pero en el santuario se hacían por lo menos dos tipos de servicio. Servicio diario y servicio anual. ¿Correcto? Y esos dos tipos de servicios se hacían en diferentes lugares. El servicio diario, ¿dónde se hacía? En el lugar santo. Y el servicio anual, ¿dónde se hacía? En el lugar santísimo. Una sola vez al año. Ahora, ¿en qué consistía el servicio diario? En las ofrendas por el pecado. Yo les expliqué los tipos de ofrendas que traían para el altar. Y además, en el servicio diario, ¿en qué consistía? En que el sacerdote mañana y tarde ofrecía un holocausto para el Señor a favor del pueblo. Muy bien, entonces había un animal para cada tipo de pecado. La sangre era llevada y era asperjada allí adentro, entre la cortina que divide el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso es que el santuario era contaminado. Entonces, el pecador y el sacerdote contemplaba por la fe el sacrificio de Cristo. Vamos a analizar detalle en qué consistía el servicio diario. En el hebreo hay una palabra linda que es el tamid, que se llama continuo. Por eso es que Daniel dice, el cuerno pequeño hizo cesar el continuo. Cuando hablo del continuo, está hablando del sacrificio diario. ¿Por qué continuo? Porque no había un solo día que no se dejaba de hacer. Eso enseñaba la dependencia diaria del sacrificio de Cristo. Todos los días recordaban cuál era su condición y quién era su Salvador. ¿Correcto? Ahora, recordemos que hasta los corderos eran providenciados por el santuario. Habían también ofrendas de incienso. El sacerdote, cuando quemaba el incienso, miraba por la fe el propiciatorio, y es por la sangre y por el incienso que los pecadores eran aproximados a Dios. Entonces, en el servicio diario había dos cosas. Se sacrificaba cordero, o sacrificaba una ofrenda a favor del pueblo. ¿Qué más hacía el sacerdote? Iba hasta el incensario y allí intercedía a favor de todo el pueblo. Esto era el servicio diario, continuo. Sin embargo, una vez al año había un servicio anual. Eso está en el libro de Levítico capítulo 16, lo vamos a ver con más detalles, ahí vamos a leer el texto. Y ahí vamos a encontrar que este día era especial. Era el día de la purificación del santuario, pero también era un día de juicio. Todo el pueblo se congregaba alrededor del santuario y tenía que estar limpio y todos sus pecados tenían que ser confesados a Dios, porque si no, morían. Era un día de juicio, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucedía? Este servicio anual era un día elegido por Dios. Dios le dijo a Moisés, será el 10º día del 7º mes. Recuerden esa fecha que lo vamos a repetir siempre. 10º día del 7º mes. El 7º mes para los israelitas era el mes de Tishri. Es decir, el 10º día de Tishri se celebraba la purificación del santuario. ¿Qué cosa tenía que purificarse? Recuerden que todo el año los pecados eran transferidos del pecador al animal inocente. Y a través de la sangre, ¿a dónde entraba? Hacia el santuario.
¿Cómo se hacía este servicio? Eso lo vamos a ver en las próximas lecciones. ¿Correcto? Porque es interesante. Entonces, ¿cuándo se hacía el 10º día del 7º mes? Brevísimo les explico. El sacerdote presentaba una ofrenda por él y su familia a Dios. Antes de sacrificar su ofrenda, que era de un novillo, eran traídos 2 machos cabríos, los cuales por suerte se sorteaba y caía uno para Azazel, que representaba a Satanás, y uno para Dios. El que era para Dios era sacrificado. Con la sangre de ese macho cabrío, entraba hasta el lugar santísimo y asperjaba hacia el propiciatorio unas 7 veces. Y luego que asperjaba, recuerden que todo esto era simbólico, el sacerdote salía barriendo, no con una escoba. Significaba que los pecados que habían sido transferidos al santuario, el sacerdote los cargaba sobre sí y salía y colocaba todos los pecados sobre el macho cabrío que era destinado para Azazel. Y ese macho cabrío era llevado para el desierto para morir. ¿A qué representaba? Que finalmente los pecados de todos los justos serán puestos o culpados a Satanás, que finalmente será por 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20, preso y luego será destruido. ¿Correcto? Mucho cuidado con pensar que Satanás tiene algo que ver con la purificación. Vamos a ver más detalles en los próximos capítulos. Sin embargo, esto ilustraba el plan de salvación no solo hasta el sacrificio de Cristo, incluso hasta la segunda venida y la destrucción de Satanás. Entonces, a través de los sacrificios hay un mensaje de salvación. A través de los símbolos y rituales podemos ver por fe el sacrificio de Cristo. Por eso es que Juan, cuando vio a Jesús, ¿qué cosa dijo? Este es el Cordero de Dios que quita